Hay que, hay que estar claros de que el fútbol no lo va a hacer todo en la vida y tienes que tener ese plan B para cuando te retires de tu carrera futbolística. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de New Winners, Fútbol y Negocios. Hoy tenemos a un invitado especial, una persona que hemos seguido su carrera desde que comenzó, desde que ya estaba jugando en el Columbus Crew en Estados Unidos y que hoy hace vida en el Caracas Fútbol Club y que por fin, después de tanto insistir, llegó el llamado a la selección venezolana. Bienvenido, Bernardo Añor. Gracias, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Bernardo, vienes de una familia futbolera. Tu papá jugó los únicos Juegos Olímpicos que ha tenido la selección venezolana en Moscú en 1980. Tu hermano menor, Juanpi, también es futbolista. ¿Quién marcó el camino en esa casa? No, bueno, somos tres varones nada más y una hembra. E incluso la hembra también tomó ese camino por un buen tiempo. Este, Practicaba bastante fútbol y bueno, le iba bastante bien. Jugó en el equipo de la Lagunita, más que todo como hobby, pues. Pero de verdad que todo es una familia bastante futbolera y todos, Juan y yo seguimos los pasos profesionales. Javi también era un jugadorazo. Este, pero bueno, cada quien con diferentes intereses y hoy por hoy agradecido, ¿verdad? Por todo lo que el fútbol me ha dado y agradecido por mi papá, obviamente, que fue el que nos inculcó por este camino. ¿Qué fue lo que te hizo ver el fútbol como una profesión, como algo a lo que podías dedicarte y que te podía dar para vivir? No, la verdad es que en ese momento cuando empecé con el fútbol nunca pensé en el más allá de lo que me podía generar el fútbol, en la parte económica ni en el futuro mío. Lo hacía porque me gustaba, porque veía mucho fútbol de pequeño. Obviamente mi papá jugó profesional y eso contribuye bastante, a uno tomar esos mismos pasos. Desde chiquito siempre se jugó el fútbol aquí en mi casa y bueno, me gustaba bastante, lo hice por pasión y más allá de esa pasión, de verdad que hoy en día sigo diciendo que por más de que el fútbol me lo ha dado prácticamente todo hasta hoy, no lo es todo en la vida, porque, bueno, yo tuve un evento antes de hacer mis estudios en donde, bueno, yo quería jugar profesional desde chiquito, siempre soñaba con eso y cuando me tocó la oportunidad de jugar en el Caracas Fútbol Club, me llegó la oportunidad de irme para afuera, para Estados Unidos, cosa que no quería hacer. Obviamente era un chamito de 17 años, mi sueño era jugar fútbol profesional y ya tenía la oportunidad con el Caracas. Me llega esta oportunidad de irme para otro país, una cultura diferente, a estudiar y jugar fútbol a la misma vez en la universidad. Y la verdad es que nunca me lo habían presentado y estaba negado. Mi papá fue el que prácticamente tomó la decisión por uno y hoy por hoy se lo agradezco, porque una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida fue el irme para allá y hacer mis estudios a la misma vez que podía jugar el fútbol. Y gracias a eso, pues, él siempre me dijo, mira, tú terminas tus estudios y después si eres suficientemente bueno, la oportunidad te llegará. Y gracias a Dios sí fue y hoy por hoy sigo en esto. Cuando tuviste que plantearte entre ir a estudiar o seguir jugando fútbol, ¿en algún momento pasó por tu cabeza que, bueno, ibas a Estados Unidos, ibas a estudiar y que quizás el tren del deporte profesional podía pasar y tú no te ibas a montar? Sí, 100%, siempre me pasó eso por la cabeza, incluso, mira, el tiempo de cada uno es perfecto. Mi hermano, fíjate que llegó a profesional a una edad bastante joven. Yo cumplí ese sueño a los 20, 21, 22 años. Ya mi hermano a los 15, 16 ya estaba en un nivel europeo, cosa que yo nunca he logrado. Entonces, te deja mucho que pensar, ¿no? De haber comenzado más temprano
dónde hubieses terminado. Pero la verdad es que yo feliz de verdad con ese camino de la vida que tomé. No me arrepiento absolutamente nada. Siempre uno piensa de que, coño, si a los 15 años hubiese empezado mi carrera profesional, quizá estuviese en otro lado, pero la verdad es que trato de enfocarme en lo que tengo, en el presente y sacarle el mayor provecho posible a eso. Cuando te fuiste a Estados Unidos, obviamente el fútbol cambia. Ya no es el nivel profesional, aunque sí sabemos que en el fútbol universitario hay jugadores de muchísimo nivel. ¿Cómo lograste tú descifrar la ventaja competitiva que tenías sobre el resto y cómo la lograste explotar? Pero a mí me ayudó muchísimo el fútbol de Estados Unidos, de verdad, aunque no lo creas. En ese entonces, cuando yo llego ahí, creo que nada más estaba Alejandro Moreno y Emilio Rentería. No era un fútbol muy conocido, la gente menospreciaba ese fútbol muchísimo. Y bueno, yo la verdad es que en la universidad, el entrenador que tuve me ayudó muchísimo en cuanto a la parte física, a muchas cosas hoy en día que ejerzo en el día a día en el deporte. Y eso lo trasladé a mi carrera futbolística como tal. Este, lo que me llevó a diferenciarme a mí de los demás, yo creo que obviamente el talento siempre es parte de eso, pero mi determinación de querer ser futbolista profesional y no haberlo podido lograr cuando tenía los 17 y 18 años que tuve la oportunidad, era lo que más me impulsaba a tratar de seguir eh, logrando ese sueño, ¿no? Y una vez que estaba en Estados Unidos, empiezas a conocer un poco más la cultura, empiezas a ver los partidos de la MLS por televisión, y bueno, eso me fue llevando más a esa emoción coño, mira, no pude jugar en Venezuela profesional, pero coño, tengo una oportunidad de jugar aquí en Estados Unidos y estoy seguro que muchas personas deseaban eso también. Entonces, esa determinación y convencimiento de que lo quería lograr, junto con el talento, creo que fueron los factores fundamentales que me llevaron a eso. Estaba leyendo una persona bastante dedicada al fútbol de la MLS que decía que en Estados Unidos se crean máquinas físicas, pero no máquinas técnicas ni máquinas tácticas. ¿Tú crees que esto sí es así? O ahorita que ya conoces tanto el fútbol venezolano como el fútbol estadounidense, ¿tú te sientes con una ventaja en cuanto a lo físico con el resto de tus compañeros? Mira, empezando con lo que me dice que si creo si creo en esa frase que me acaba de comentar, no, para nada, no la comparto. Que el fútbol americano, como el fútbol inglés, pueden ser fútbol más físico que un fútbol europeo. Sí, eso sí lo comparto, pero en el fútbol americano, en el fútbol de Estados Unidos hay muchísimo talento, muchísimas personas con un talento envidiable, como lo hay en Venezuela, como lo hay en cualquier parte del mundo. Creo que es la idiosincrasia del fútbol americano, lastimosamente, llevó a ese tipo de conclusiones de que era todo físico y no tenía nada de talento. Hoy en día creo que se está viendo lo contrario, hay mucho talento de por medio. Este, y, y bueno, en ese momento a mí sí me ayudó, ¿no? Ese trabajo físico en exceso que se hacía en la universidad, más mi entrenador era inglés, te podrás imaginar, el trabajo físico era el 80% de los entrenamientos, y eso me llevó a estar en una posición con mucha ventaja, ¿me entiendes? Porque si tienes talento y la parte física la desarrollas al óptimo nivel, no hay quien te pare. Entonces, de verdad que estando ahí me sentí muy cómodo, me sentí muy bien y gracias a eso fue que conseguí la oportunidad de jugar profesional en Estados Unidos. Claro, ya metiéndonos un poco en la parte de negocios, tú comenzaste a pensar en el futuro que tú tenías, tanto como jugador como persona, gracias a la universidad en Estados Unidos, o es algo que te fuiste planteando a medida que iban pasando los años? Sí, mira, de pequeño, como te dije, cuando prácticamente mi papá toma esta decisión por uno de irme afuera para conseguir mis estudios, graduarme y tener eso de respaldo a la hora de que el fútbol no se me diera, este,
fue la clave de todo, ¿no? Ahí fue aprendiendo de que, bueno, esto lo aprendí ya estando como profesional, que sufrí muchísimas lesiones. Yo creo que llevo desde el 2011, fue mi primer año como profesional, 9 años como profesional, casi 10, y la mitad de ellos he estado lesionado. Entonces, te deja mucho que pensar de que si nada más hubiese hecho el fútbol, ¿qué sería de mi vida después una vez que me retire? Entonces, hoy por hoy tengo una base bastante consolidada de que si el fútbol se llega a acabar mañana, yo tengo otros planes de vida. Y por eso doy gracias a mi papá que me llevó por ese camino y entiendo, me dio esa otra perspectiva de la vida, que hoy por hoy, viendo lo que un futbolista, y te lo comento honestamente, te puede hacer mensualmente aquí en Venezuela, en Estados Unidos, terminas la carrera y no eres nadie, o sea, no tienes una plata para tú vivir el resto de tu vida como. Entonces tienes que empezar a hacer otras cosas por fuera. Y si empiezas una vez que te retiras, ya estás prácticamente perdiendo 15 años de tu vida en donde has podido asesorarte, has podido aprender sobre nuevas cosas para que cuando llegue ese momento ya tomes cartas en el asunto y no estés contra el reloj, ¿me entiendes? Hay una teoría que dice que te dediques solo a una cosa para que tengas el 100% de tu enfoque en eso. Y otra teoría que dice que no pongas todos tus huevos en una sola cesta. Que los vayas poniendo en distintas cestas para que por lo menos alguna te dé. Por lo que entiendo, tú crees más en la segunda que en la primera teoría, ¿no? Sí, pero creo que cada una va en un área diferente. El no colocar los huevos todos los huevos en la misma cesta, yo creo que me tomo esa teoría más en la parte de mis negocios. No invertir, no poner la plata toda en el mismo lugar, sino diversificarte. Pero en la otra, sí la comparto y entiendo el por qué dicen de que deberías tener tu cabeza solo en una cosa y enfocarte en lo que haces y más nada. En el tema del fútbol, lastimosamente, a mí me pasa y me ha pasado que estas otras cosas que uno hace por fuera del fútbol te causan estrés, te causan inestabilidad, te causan intranquilidad mental y esas cosas van de la mano con el fútbol. Entonces, sí tiene un afecto directo en mi profesión. Yo creo que con trabajo psicológico eso se maneja y se puede poner en una balanza para estar bien equilibrado, pero sí comparto un poco de ambas teorías, aunque siento que lo de colocar, como te dije, colocar los juegos todos en una misma cesta, va más de la mano en esa otra parte fuera del fútbol, que son mis vidas y el negocio, ¿me entiendes? Pero en el fútbol sí creo que para optimizar tu nivel es importantísimo que estés 100% centrado en eso y solo en eso. Y si no lo estás, la ayuda psicológica te va a dar mucha estabilidad mental y vas a conseguir esa balanza como lo hice yo. Hay una pregunta que se hace mucha gente ya cuando conoces a varios futbolistas ya te das cuenta cuál es la realidad y no es lo que la gente piensa, pero para que lo escuchen de ti, que obviamente como futbolista cambia muchísimo la percepción a que si lo digo yo. ¿Es cierto que por ser futbolista se te abren muchas más puertas en los negocios? Yo creo que sí, yo creo que al futbolista lo ven. Hay muchas personas que interpretan de mala manera al futbolista porque creen que hace mucha plata y por ende a veces se te abren esas oportunidades, ¿me entiendes? Ya uno estando en este medio, cuando, vamos a decir, eres un asesor financiero o eres una persona, un emprendedor que quiere montar un negocio y necesitas capital que no tienes, ¿a quién acudes? A lo mejor tienes un amigo futbolista y por creer de que hace plata, quizás sí hace mucha plata, pero hay otros que no hacen ese tipo de plata, como la gente quizás lo asume. Entonces, de verdad que sí, por ser futbolista sí se te abren las puertas en los negocios bastante, te llegan muchas oportunidades. Hay que tener cuidado porque unas son buenas, interesantes, pero otras a lo mejor no son las más apropiadas. Entonces, hay que asesorarse bien,
pero sí creo que gracias al fútbol a mí se me han abierto muchas oportunidades por fuera del fútbol en cuanto a los negocios. ¿Y cómo haces tú para valorar cuando alguien se te acerca y te dice quiero que hagas una inversión? ¿Cómo valoras tú si es rentable, si no es rentable, si te conviene? ¿Valoras, valga la redundancia, de que esa propuesta comparta valores con tu manera de ver la vida, de ver los negocios? ¿Qué es lo que piensas tú y qué es lo que te hace decir que sí o que no a una propuesta de negocios? Bueno, mira, yo doy gracias porque estoy bien educado en este área y más o menos puedo saber si es un negocio que me conviene o no. Este, Muchos futbolistas quizás no estén al tanto de cómo analizar ese tipo de propuestas, pero gracias a mis estudios yo sé lo que me conviene y lo que no. Y la verdad es que a mí me gusta escuchar a todo el mundo, cualquier propuesta que tengan, de verdad que soy todo oídos. Eh, Me gusta enterarme de lo que está haciendo la gente, me gusta enterarme de las cosas nuevas, me gusta escuchar muchísimo a la gente joven, porque gente ambiciosa, gente que siempre tiene nuevas ideas. Entonces, me gusta estar un poco en todo y saber más o menos qué hace cada quien para uno más o menos tomar en cuenta quizás qué es lo que me puede convenir, en qué puedo invertir este año, en qué cosas así. Es interesante, pero de verdad que yo lo disfruto muchísimo el que me presenten una propuesta de negocio y uno analizarla, llevarla a ver si se da. He tenido muchas en donde trabajo año y medio para ver si se da y al final como que no se da y te quedas ahí en el medio. Eh, Sobre todo en Estados Unidos, tenía muchos amigos que se nos acercaban y conversamos al respecto de varias cosas y le damos, o sea, nos dedicamos bastante a tratar de hacer el negocio y por X o por Y, a la final no se termina dando, pero aprendes muchísimo. Entonces, ese conocimiento que aprendes lo llevas para la siguiente y así vas. ¿Cómo manejas la inmediatez del fútbol versus la cantidad de tiempo que uno tiene que esperar a la hora de poder concretar un negocio? Digo, porque tú me imagino que ya a los, no sé, a los 13, 14 años ya tú sabías que tú querías ser futbolista profesional y esa era tu meta. Y a los 18 ya te fuiste a Estados Unidos, no a jugar profesional, pero sí a jugar a nivel universitario, que tú y yo sabemos que es prácticamente jugar a nivel profesional. Y por el otro lado tienes bueno, mejor dicho, tienes una carrera futbolística que comienza bastante rápido y que también termina bastante rápido. Y por el otro lado tienes a los negocios que comienzas a pensar en hacer dinero ya cuando ya sales de la universidad, quizás que ya tienes unos 22, 23, 24, hasta 25 años, pero sabes que es un trabajo que requiere tiempo, que es poco a poco, de ir poniendo ladrillo por ladrillo hasta poder construir un muro y que quizás llegando a los 30 es que empiezas a hacer dinero. Entonces, ¿cómo tú manejas la inmediatez del fútbol versus el tiempo que requiere poder hacer negocios? A la inmediatez del fútbol te refieres al corto plazo de la carrera futbolística. Sí, Sí, mira, es interesante. Es más, tú mismo lo acabas de decir, hay que ser consciente de lo corta que es la carrera futbolística y saber de que lo que uno hace, la mayoría del futbolista veraje, no te va a dar para el resto de tu vida. Entonces, por eso hay que tomar esta mentalidad lo más rápido posible, una vez que empiezas tu carrera futbolística y tratar de asesorarte en otras áreas, de ir investigando un poco más de qué es lo que uno quiere hacer una vez que se retire del fútbol para una vez que te retires estar ya preparado a lo que se viene. Entonces, los negocios, como tú bien lo dices también, van de bloque en bloque. No hay nada, o sea, sí hay negocios que te puedan dar un retorno en un corto plazo, pero eso no es mi ideología. Eso, yo no me enfoco en eso, yo me enfoco más en el largo plazo. Creo que también mi papá me lo inculcó de chiquito, todo lo que vaya sumando a poquito, eso es bueno. Entonces, no hay que apresurarse a hacer plata. Hay que asesorarse muy bien y entender de que
de que hay que tener mucha paciencia en cualquier negocio que uno se meta. Van a haber altos y bajos y hay que estar preparado para cuando los bajos vengan y saber aprovechar los altos. Entonces, ir construyendo esos bloques de paso a paso creo que es lo que yo le recomendaría a toda gente, tanto en el fútbol como fuera del fútbol, que hicieran. Cuando eras aspirante a jugador profesional, ¿cuál fue el mayor problema que enfrentaste en tu camino? A ver, repiten eso otra vez. Cuando estabas camino al profesionalismo en el fútbol, ¿cuál fue el mayor Ajá. problema que tuviste que enfrentar para poder llegar? Mira, fui a Estados Unidos, donde no sabía hablar inglés, no conocía la cultura, y creo que el problema más grande fue el adaptarme a esa cultura, aprender el idioma, para yo poder sacar mis estudios adelante, porque toda mi carrera fue en inglés. Yo tenía tutores, donde todos los días después de una clase me iba y me sentaba con una tutora por 2 años seguidos. Eso me llevó a aprender cada vez más el idioma, a entender las cosas mejor, este, y creo que eso fue lo que más me costó, de verdad, en ese camino que emprendí a ser futbolista. Ya una vez que pude dominar el lenguaje y sacar mis estudios adelante, me pude graduar y pude tener la oportunidad de ser seleccionado en el fútbol americano. Y este problema o esta desventaja que te llevó a explotar tu potencial, hoy en día, ¿cómo te sirve para hacer negocios? ¿Qué aprendiste de eso? No, miren, simplemente tener otro idioma, el saber otro idioma te ayuda muchísimo, te amplía mucho más el campo a la hora de hablar con cualquiera. En Estados Unidos hice muchísimas relaciones con, gracias al idioma, ¿no? Porque sin no saber hablar inglés era muy difícil comunicarse allá. Entonces, en ese mundo donde cuando quieres ser emprendedor y te gusta la economía y la finanza, todo eso, hay muchas personas que están en ese mismo plan y cuando tienen una pregunta y no lo saben hacer, se te hace mucho más difícil. Entonces, gracias a aprender ese idioma, se me han abierto mucho campo en ese mundo de la economía y la finanza. Contigo a mí me parece un caso interesante porque ahorita he vivido en todo este mundo del scouting durante los últimos años. He vivido experiencias con jugadores que son muy buenos, pero que no se dedican al fútbol o no se quieren dedicar al fútbol de manera profesional por miedo a lo que puedan pensar sus padres, porque hay muchos padres, muchos representantes que no ven el fútbol como una profesión seria y le dicen a sus hijos que tienen que ir a la universidad. Y se me han acercado muchísimos jugadores que piden una beca universitaria para por lo menos estar jugando fútbol durante 3 4 5 años más, hasta ya después entrar en el mundo laboral alejado del fútbol. Tú eres un caso distinto porque tú vienes de una casa futbolera, pero más allá de venir de una casa futbolera, tu papá te dijo que no, que primero tienes que estudiar. ¿Tú crees que en este tipo de casos hay mucho más miedo por parte de estos jugadores que yo te estoy diciendo de no poder hacerla en el fútbol y querer asegurarse con una carrera universitaria, o que lo hacen como su plan A de poder tener vida después del fútbol? Y también te pido que te pongas tú de ejemplo de cuál fue el camino que tú tomaste, porque me imagino que muchos de los que te van a escuchar tienen esta mentalidad y quizás les puede servir lo que tú les tengas que decir. Claro. Mira, yo siempre he creído mucho en mi potencial, en lo que yo soy capaz de hacer. Eh, me considero una persona bastante determinada, que si me pongo algo entre ceja y ceja, lo voy a hacer. Entonces, así empecé mi carrera futbolística. Tuve ese obstáculo que fue la llegada de la beca para irme a jugar a Estados Unidos, a nivel universitario, y a la misma vez ejercer mis estudios, cosa que no tenía planeada, planificada, y me agarró desapercibido. Entonces, con un poco de asesoramiento, terminé tomando esa decisión. Como te dije anteriormente,
no por decisión propia, sino más por decisión de mi papá. Yo creía en mi potencial de que yo podía empezar a jugar fútbol profesional a esa edad. Y, y él siempre compartió esa mentalidad que yo tenía, pero me dijo, mira, esto es bastante interesante. Hoy por hoy, te digo yo, en aquel entonces cuando yo me voy a Estados Unidos, era mucho mayor la incertidumbre de si uno iba a poder volver a tener esa oportunidad de jugar profesional, porque estás desperdiciando, te lo digo entre comillas, 3, 4, 5 años de tu carrera futbolística para ejercer los estudios. Entonces, quizás a los 22 años no tienes la misma oportunidad que uno tenía a los 17, 18 años. Y hoy por hoy creo que se está viendo muchísimo más claro esa realidad de que no es así, de que yo creo que si tienes esa determinación y crees en el potencial que tú crees, puedes hacer las dos cosas. No necesariamente de la manera como yo lo hice, sino llevando los estudios de la mano junto con el fútbol. ¿Me entiendes? Hay que, hay que estar claros de que el fútbol no lo va a hacer todo en la vida y tienes que tener ese plan B para cuando te retires de tu carrera futbolística. Al saber eso, sabemos de que la carrera de un futbolista puede durar entre 10 y 15 años, más o menos. Entonces, tienes todo ese periodo para sacar tus estudios, para sacar tu carrera, para educarte en lo que te interese y así poder estar preparado para lo que vas a enfrentar una vez que te retires del fútbol. ¿Tú crees que el Entonces, futbolista en sí aquel tiene entonces, tiempo para sacar sus estudios mientras se dedica al fútbol? perdón, El futbolista, ¿tú crees que sí tiene tiempo de sacar sus estudios universitarios mientras se dedica a su carrera como profesional? muchísimo, muchísimo, no tienes idea. Muchísimo, muchísimo. Mira, yo tenía un compañero y me imagino que él es primo hermano de Fernando Aristilleta, del Colorado. Francisco Aristilleta. Él jugó Sí, aquí en en el Petare. Venezuela, en Anzoátegui, en el Petare, en varios equipos. ¿Ok? Yo compartí con él 3 años de mi vida en la universidad y nosotros entrenábamos 3, 4 veces al día. No te estoy exagerando, 3, 4 veces al día. Ojo, y yo me dejé llevar porque soy competitivo por cómo era él. A las 12 de la noche estábamos estudiando y de repente le provocaba salir a trotar. Trotamos 1 hora de 2 a 1 de la mañana. Te parabas a entrenar a las 7 o 8 de la mañana. Después al mediodía, después de comer, volvías a entrenar otra vez. A las 7 de la noche volvías a hacerlo. No te digo que todos los días, pero muchísimos días de la semana lo hacíamos así y todavía teníamos tiempo para nuestros estudios. De esa manera. La otra manera es, no estás en la universidad, tienes tu carrera futbolística andando. Cuando terminas de entrenar, creo que te digo, mira, yo termino de entrenar todos los días a las 11 de la mañana. De 11 de la mañana a 12 de la noche, ¿qué tienes para hacer? Puedes incluir otro trabajo, 2 o 3 trabajos más, si quisieras, y a la misma vez tienes muchísimas horas para dedicarle a los estudios. Y ahí es a donde voy. Tienes que tener la determinación y entender la importancia de lo que es los estudios para la vida en general, ¿no? Y más que todo para el futbolista que tenemos esa mala costumbre de creer de que el fútbol nos va a llevar a todo y vamos a hacer muchísima plata que nos va a durar para el resto de nuestra vida, cosa que no es así. Hay que entender de que son muy pocos los casos que hacen mucha plata como para depender de esa plata el resto de su vida una vez que se retiren. Los demás somos el promedio y esa plata que hacemos en nuestra carrera no nos va a dar para, para vivir el resto de nuestra vida si no tenemos un fundamento de estudios en donde que nos dé a entender qué hacer con esa plata que hagamos, dónde invertirla, cómo multiplicarla, cómo ir sumando a más. Entonces creo que es importantísimo los estudios en la vida del futbolista y hay muchísimo tiempo para hacerlo. Creo que no hay excusa para nadie. Entonces, para aquellos papás y aquellos niños que estén ahorita en esa decisión, son cosas que se llevan de la mano y se pueden lograr. A ver, soy un jugador de 19, 20 años. Recibo mi primera convocatoria para el primer equipo en el Caracas Fútbol Club y me acerco a ti y te digo, Bernardo,
La verdad que me interesa invertir, te he visto a ti, he visto lo que haces, he visto que te interesan mucho los negocios. ¿En qué puedo invertir? Mira, en este momento estoy en un punto en mi vida donde no me quiero hacer responsable por la plata de nadie. Yo hago las cosas mías para aprender de ellas. A veces cometo errores, a veces me va bien y las utilizo como experiencia. Entonces, en estos momentos no estoy capacitado para darle instrucciones a nadie de dónde invertir el dinero, aunque yo lo hago por mi cuenta porque, bueno, creo que va a ser bueno, según mis análisis y mis cuestiones, lo termino haciendo, pero no me gustaría dar consejos al respecto todavía. Si en un futuro es lo que me gustaría hacer, pero en estos momentos no estoy capacitado para hacerlo. ¿Tú crees que si no hubieses estudiado tu carrera de finanzas en la universidad en Estados Unidos, tú hubieses tenido la mentalidad de invertir y pensar tan temprano en que había vida después del fútbol? Yo creo que sí, porque conociéndome cada vez más, mira, yo soy una persona ambiciosa, siempre quiero más y más y más. Sé que, o con decirte que siempre quiero más, es porque nunca estoy conforme con lo que tengo. Eh, no quiero que lo veas de mala manera, el querer más no es malo, pero haciendo las cosas bien y con la paciencia que corresponde en ese tipo de cosas. Entonces, conociéndome, como te decía, yo creo que así no hubiese estudiado finanzas, yo creo que este mundo me hubiese llevado a eso mismo. Porque en el momento que hubiese escuchado, en el momento que me hubiese metido un poco en ese tema, en esa área, me hubiese atrapado de cualquier manera. O sea, lo haya estudiado o no, fue algo que yo vi, me llamó muchísimo la atención y me gusta muchísimo. Entonces, es otra pasión aparte del fútbol que tengo, que yo creo que quizás no a tan temprana edad lo hubiese adquirido, tanto los conocimientos como esa pasión por la economía y la finanza, pero en un futuro creo que se me hubiese llevado a lo mismo. ¿Tú te ves en 5, 10 años sentado? Tampoco es que te quiero retirar dentro de 5 años, pero supongamos, te ves dentro de 5, 10 años sentado en una oficina manejando distintas inversiones, manejando distintos negocios, te ves como entrenador, te ves como directivo. ¿Cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo? Mira, uno, no me veo como una persona sentada en un escritorio. Este, parte de esto que yo hago en invertir en acciones, este, todo esto de la economía y el mundo de las finanzas es que me gusta la libertad. Normalmente estas personas así como yo, ambiciosos, de que no nos gusta los horarios. Esto es un poco irónico lo que te voy a decir, pero no nos gustan los horarios, estar ajustado a esas instrucciones de tener que estar en una oficina de tal hora a tal hora y que nos guste la libertad y poder hacer con el tiempo lo que a nosotros nos provoque. Este mundo de la economía y de la finanza te lo permite. Si lo optimizas, es algo que te lo puede permitir. Entonces, ¿a qué voy con esto? No me gusta la estructura, pero en este mundo de la economía hay que tener cierta estructura para no volverte loco y hacer las cosas como bien lo hablábamos anteriormente, poco a poco y ir construyendo bloque tras bloque hasta lograr tus objetivos. Entonces, de aquí a 5 años, eh, corto, mediano plazo, me veo ya con mi certificado de planificador financiero en este mundo de la economía, tratando de ayudar a otros que desconocen eh, esta área y tratar de educarlos a que tomen la decisión correcta con sus inversiones, con la plata que tengan para invertir, etcétera, etcétera. Esa es la idea mía, de tratar de planificarle las finanzas a estas personas que no tienen el conocimiento en ellas para ayudarlos a prepararse para un mejor futuro. Y cuando te tienes que planificar, porque ahí coincidimos, que no nos gusta cumplir un horario, que nos gusta esta libertad, por lo menos, yo te digo, yo, por lo menos 3 veces a la semana pisar una cancha. Entonces, te pregunto,
también para brindarle herramientas a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo haces tú para poder organizar tu semana? ¿Tú haces un cronograma de actividades que tienes que cumplir por semana, por día, o dejas que las tareas vayan viniendo y las vas haciendo conforme vayan cayendo? ¿Cómo haces tú en esto de que ahorita está muy de moda la palabra procrastinar? Para no caer en esto y para poder cumplir con todas tus tareas que al final te van a llevar a distintos objetivos. Sí, claro. No, mira, la verdad es que no tengo una estructura así de trabajo tan planteada, tan estructurada de que, mira, entreno en la mañana, termino a las 11, almuerzo, me tomo una siesta, después hago tal. No, no. Yo, yo trato de simplemente, prácticamente mi rutina es bastante similar día tras día. Yo hoy por hoy entreno en las mañanas. Después me pongo con mis estudios a leer artículos, a hacer cursos, leer libros, todo en este área de la finanza. Y nada, a medida de que, mira, pasaron 2, 3 horas, estuve haciendo esto, me tomo un descanso, vuelvo a trabajar otra vez, me distraigo un poco. Ahorita en esta cuarentena en la que vivimos, hay muchas cosas, ¿no? Me gusta hacer sudoku, estamos haciendo un rompecabezas ahorita, mi papá, mi mamá y mi persona. Eh, Compartimos varias cosas, hacemos acertijos, jugamos a mí me encanta el golf, por ejemplo, entonces tengo un patio chiquito en donde practico el chipping de ese deporte y bueno, me distraigo haciendo ese tipo de cosas, pero como tal una estructura así muy planificada no la tengo, pero todos los días siempre trato de hacer un poquito en cada una de estas áreas para complementarme. Ya entrando en la recta final, te pregunto sobre algo que hablábamos tú y yo antes y que estoy seguro que a la gente le va a interesar mucho, que es el networking. Tú cuando no eras profesional tuviste que hacer networking para llegar al fútbol profesional. Siempre, yo creo que, mira, para que tú veas en la pregunta que me hiciste anteriormente con respecto a lo importante que es el fútbol y comparándolo con los estudios, una cosa que sí te da el fútbol es el networking. Haces muchísimas relaciones por medio de este fútbol, por eso es que la mayor parte de mi vida se la debo a este deporte. Entonces es importantísimo, de verdad, el conocer, el ser curioso, preguntar cuando no sabes, hacer relaciones, buscar quién te asesore, buscar personas con las mismas características de uno, con las mismas ideas, con los mismos propósitos, las mismas ganas de querer ser alguien en la vida. Y yo creo que toda esa energía siempre, en lo que tú la buscas, a la misma vez la traes. Y en lo que empiezas a hacer esas conexiones, yo creo que es lo que te va a ayudar muchísimo en la larga a ser alguien en la vida, tanto en los negocios como en cualquier otra cosa, cualquier otro aspecto de la vida. Así que antes de yo convertirme en profesional, para responderte tu pregunta, perdón, eh, hice muchísimos contactos. Yo, como te dije, mi determinación era ser futbolista profesional y por más que llevaba los estudios paralelamente, siempre hablaba con mi entrenador de que si él tenía una persona, un agente, en lo que yo terminara, que me viniese a ver, me daba el número, yo le escribía y así iba con muchísima gente. Mi papá también por su cuenta se movía muchísimo con los amigos, toda la gente involucrada en el fútbol, íbamos creando contacto, que de cierta manera nos ayudó a que a mí me dieran esa oportunidad de jugar profesional en la liga. ¿Entiendes? Gracias a mi entrenador de la universidad, yo fui a, yo fui a entrenar en Oribe, en un equipo en Suecia. Tuve 3 semanas allá. Tuve 2 semanas en Colombo. Tuve una semana en el Real Salt Lake, el equipo donde jugaba Savarino. Entonces, haces contacto con los entrenadores, creas buenas relaciones y eso te ayuda a la larga. Hay gente que marca tu carrera, que a mí me gusta llamar los mentores. ¿Quiénes han sido tus mentores tanto en el fútbol como en los negocios? A ver,
Mira, en el fútbol parto por mi papá. Mi papá fue el mentor número uno. Eh, Escucharlo a él, la carrera que él vivió como profesional, tanto en lo que nos lleva el fútbol como tal dentro de la cancha, la preparación física, la táctica, etcétera. Mucho tiene que ver él en todo esto y en la parte fuera del fútbol también. Entonces, ese es uno de mis mentores principales. Después, mi entrenador en la universidad, yo creo que cada uno ha agarrado un aspecto bastante importante que me ha ayudado a hacer lo que soy hoy en día como futbolista. Mi entrenador de la universidad, como te dije, era todo físico, 80%, 90% de los trabajos físicos. Un entrenador inglés. Él me tenía muchísimo cariño, le gustaba mucho cómo jugaba, y me decía que la parte física era lo que me tenía que enfocar. Una vez que me enfoqué en eso, que me ayudó muchísimo, fui avanzando. Me tocó el Columbus Crew, uno de los mejores entrenadores que he tenido, que hoy por hoy es el entrenador de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter. La manera, o sea, un tipo muy sabio en todo este tema, la manera como te educa, la parte táctica del fútbol, esa ideología que él tiene, lo que quiere que los jugadores hagan, cómo lo traduce a los entrenamientos. Cualquier persona que quisiera ser entrenador de fútbol y haya tenido la oportunidad de compartir con él, yo creo que es de las mejores cosas que le pueda pasar. Entonces él aprendí muchísimo en ese tema, en todo lo que era la parte dinámica del fútbol, la táctica, los movimientos, muchísimas cosas. Y después me voy para Kansas City, donde comparto con un entrenador muy ganador de la liga. Tiene mucho respeto por la MLS porque de verdad consiguió muchísimas cosas buenas. No hicimos clic. Yo me voy para Kansas City, personalmente él me llama a mí y me dice que soy el tipo de jugador que él necesitaba. Yo entusiasmadísimo, de verdad contento. En ese momento tenía oferta de 4 equipos más en la MLS y el único entrenador que me llamó fue el de Kansas City. Entonces me sentí querido, me sentí apreciado y llegué para allá, tuve una pretemporada excelente. Lastimosamente, después del primer partido, yo dejé de jugar como por 13 partidos seguidos. Estaba en una de mis mejores épocas físicamente, futbolísticamente hablando, creo que la mejor época que he tenido en mi vida con el Kansas City. Y no jugué. Yo me le acercaba al profesor, preguntarle por qué es lo que está haciendo el otro que yo no estoy haciendo, yo quiero ser titular, etcétera, etcétera. Y bueno, mira, a la final no voy a entrar en ese tema, pero tengo mis opiniones en donde simplemente no hicimos clic el entrenador y yo. Y con todo y eso, ¿aló? Sí, te escucho. Con todo y eso te digo que le tengo un respeto enorme porque me gusta mucho la manera como trabaja, como hacía las cosas, en la parte estructural de lo que es llevar un equipo de fútbol. Tanto la parte de negocio como la parte de futbolística, era un señor que lo hacía muy bien. Y bueno, eso me dio otra perspectiva a mí en mi vida, que me ayudó también bastante en todo este tema. Y una vez que termino ahí, me voy para Minnesota. Si te soy sincero, para no desviarnos mucho del tema, en Minnesota no adquirí muchas cosas buenas en cuanto a esto de mentores. O sea, no tuve el chance de compartir tampoco mucho, pero de ahí me vengo para el Caracas y aquí en el Caracas otra vez, obviamente con el entrenador que más títulos ha ganado en toda Venezuela. Esa ética de trabajo que te da a entender, que mi papá también me la inculcó chiquito, es lo más importante en futbolística. Me la volvió a resaltar y me volvió, como que volví a, yo rejuvenecí otra vez cuando llegué aquí al Caracas, de verdad, porque venía de mucho tiempo parado, sin jugar. Llegando al Caracas juego, tomo otra vez la titularidad, me llega el llamado a la selección y todo esto gracias a este trabajo que hago en el día a día con Chuita, que es el que siempre esa ética del trabajo nunca falla y creo que es lo que nunca hay que dejar de tener, tanto en esta carrera futbolística como en lo que hagas en la vida. Ahorita que me Así que hablabas bueno, un poco de todo. ahorita que me hablabas de la comunicación con tu entrenador en Kansas City, ¿qué tan importante es esta dentro del fútbol? A mí me parece importantísimo. Mi papá siempre fue el que me lo dijo.
acércatele, habla con él, pregúntale, muestra el interés, ¿me entiendes? Un chamo, un futbolista que esté banqueado y no se le acerque el jugador, no se le acerque el entrenador a preguntarle qué es lo que tiene que hacer, mostrarle su interés de que quiere ser titular, de que quiere competir, de que él cree que es mejor que el que está al lado. ¿Qué necesito hacer para estar como él o mejor? ¿Me entiendes? Para que me tomes en cuenta. Eso es importantísimo. Pero ¿cómo Porque fusionas en ese tipo de momentos, cómo fusionas la actitud con la comunicación? Porque hay veces que quizás estás un poco predispuesto, tienes varias barreras levantadas, pero quieres ser titular. Entonces, ¿cómo haces para poder fusionar la actitud y la comunicación para que sean coherentes y que puedas cumplir tu objetivo de volverte titular? es que mira, las dos van de la mano, pero no tienes que faltarle el respeto al entrenador para dejarle entender de que tú crees que te mereces más o de que tú quieres más. Yo siempre me la acercaba con mucho respeto, pero sí comparto eso que dices porque me pasó a mí. Yo tuve muchas actitudes diferentes en Kansas City. Yo estuve las primeras 14 fechas con la boca cerrada, entrenando, trabajando más que cualquiera. Los mismos compañeros se me acercaban y me decían que cómo era posible que yo no estaba jugando, etcétera, etcétera. Y con todo eso, yo el entrenador, siempre que me lo acercaba, le decía, profe, yo lo único que quiero saber es qué necesito hacer para estar ahí en la cancha. Este, Siento que he mostrado muchísimo y no recibo mi oportunidad. A la final, en el fútbol hay muchas otras cosas externas que uno desconoce y los entrenadores a lo mejor se dejan llevar por ese tipo de cosas y por ahí quizás va la respuesta a lo que uno estaba buscando. Pero en otras circunstancias es simplemente seguir trabajando y mostrar de que eres más que el otro. Entonces, yo creo que esa comunicación buena de simplemente mostrar interés al entrenador, de que tú quieres ser titular. A mí, yo como entrenador, yo quiero tener los 25 jugadores en el roster competitivos. Yo quiero que todos se maten entre ellos para ver que me pongan el trabajo a mí difícil. Entonces, cuando un entrenador tiene este tipo de jugadores que están interesados en jugar, eso siempre ayuda al compañero al lado, porque si yo tengo un jugador mejor que uno en mi posición, ¿qué voy a hacer yo? Yo quiero ser mejor que tú. Si tú estás haciendo 100 saltos, yo voy a hacer 150. Si tú te quedas una hora después del entrenamiento, yo me voy a quedar dos. Y así sucesivamente. Entonces, esa comunicación que tú le des al entrenador de manera educada, simplemente mostrándole el interés, me parece que es muy necesario y, y, y ojo, y no va de la mano tanto con la actitud ¿me entiendes? Porque creo que cuando me haces la pregunta, la actitud de que estás enfurecido por no jugar, eso, ¿verdad? Sí, sí, o que también de repente el entrenador te diga en el minuto 30 el primer tiempo, levántate y ponte a calentar, y tú empiezas el calentamiento bien, pero ya cuando pasan 5 minutos ya sigues haciendo los movimientos, pero sin intensidad, o caminando. Entonces, hay veces que el entrenador se voltea, ve a la banda y dice, este quiere que lo meta, pero si ni siquiera está haciendo ni un esfuerzo por calentar, porque ya está predispuesto a que no lo voy a meter. Sí, sí, es difícil, pero hay que saber controlarse, hay que saber de que uno como jugador tiene todas las de perder. Si tú te molestas con el entrenador y discutes con él, los chances de que tú juegues van a ser menos. Entonces hay que llevar las cosas, hay que ser inteligente y llevar las cosas por las buenas. Yo vuelvo al tema de Kansas City, el asistente se me acercó después de que antes de yo irme de préstamo para Minnesota, y me dio las gracias y me dijo, Bernardo, no tienes idea de lo que te respeto y lo que te admiro por todo lo que sé que viviste en el año y que siempre te quedaste la boca callada y trabajabas cada vez más. Entonces, saben, a mí me marcó bastante porque me dolió mucho, y te lo digo de corazón, de que no tuve la oportunidad en el mejor momento de mi carrera de jugar. Y hasta el sol de hoy me pregunto por qué. Y el asistente, que reconoció eso y lo vio, se me acercó y me dijo esta palabra. Entonces, yo me quedo tranquilo porque lo vi todo y tuve la comunicación, intenté hacer las cosas, busqué, o sea, todas las alternativas posibles las hice y mire, no resultaron. Parte de la carrera futbolística es eso.
van a haber altas y bajas, y en las bajas hay que permanecer fuerte en la cabeza y saber de que, bueno, mira, es un entrenador. He tenido 7 otros entrenadores con los que he sido titular. Entonces, hay que seguir creyendo en uno y mostrando de que sí se puede. Viendo lo bueno, lo malo, lo no tan malo que te pasó durante todas estas experiencias, te invito a reflexionar aquí conmigo y que me compartas qué es para ti el éxito. ¿Qué es para mí el éxito? Mira, te lo resumo. El éxito lo veo yo como, déjame ponértelo en buenas palabras para que estemos claros y precisos. Pues no me quiero alargar mucho en cuanto a eso. Pero cada uno tiene un propósito en la vida. Mi propósito era jugar fútbol profesional, uno de ellos, y, y lo logré. Una vez que lo logré, empiezas a crear nuevas metas en tu carrera que siempre quieres cumplir, metas a corto plazo, metas a largo plazo. Para mí, creo que la clave del éxito está en la determinación y la repetición de tus acciones, o sea, la constancia. Creo que resumiría en pocas palabras así el éxito. Ser constante y ser determinado en lo que quieres, y eso te va a llevar al éxito. O sea, trabajo, constancia y determinación. Ok, Ya lo demás llega solo, porque quieres ser futbolista y tienes estos 3 aspectos, te lo aseguro que vas a tener mucha probabilidad de lograrlo. No tienes una de ellas, te va a costar un poco más, pero cumpliendo las 3 creo que los chances aumentan. ¿y cómo haces para conseguir el éxito sin eh, volverte loco con un objetivo? Porque si de repente para ti el éxito es jugar fútbol profesional, llegas al fútbol profesional y esa felicidad es efímera. Luego te pones como objetivo para conseguir el éxito, jugar en el extranjero, lo consigues y ya. Siguiente, ¿qué pasa? Te propones jugar en la selección, llegas a jugar a la selección y ya, después, ¿qué pasa? Cuando condicionas el éxito a un objetivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No te entiendo mucho. O sea, ¿cómo que qué pasa cuando condicionas el éxito a un objetivo? O sea, ¿tú crees que condicionar el éxito a un objetivo está bien? Yo te doy mi punto de vista. Cuando tú condicionas el éxito a un objetivo, ya una vez que consigues ese objetivo, ya quieres otra cosa. Pero como pierdes mucha energía y mucho tiempo queriendo conseguir ese objetivo. Pero una vez que lo consigues, ya la felicidad dura poco porque ya lo conseguí. Ahorita, ¿qué más viene? Y llega un momento que te vas poniendo más objetivos y quizás pierdes un poco la felicidad con tal de perseguir eso que la gente dice que es éxito. No, mira, de verdad que es un tema bastante delicado, bastante debatible, pero, o sea, el condicionar el, el condicionar el éxito a la felicidad, ¿no? O Sí, sea, yo creo, o sea, uno en la vida, es lo que te digo, hay muchos estilos diferentes, pero estará la gente que es conforme, la gente que es ambiciosa, la gente que es indiferente a las cosas. Hay que caracterizarse cada quien por lo que uno es. Yo me considero como una persona, como te dije anteriormente, ambiciosa. Entonces, mira, uno de mis éxitos ha sido llegar a la selección, pero eso es un sueño que yo he tenido desde chiquito y llevo trabajando por eso para resaltar de que las cosas no llegan rápido en muchas ocasiones. He trabajado por esto más de 15 años y después de 15 años es que me llega la oportunidad de jugar con la selección. Ese éxito no me da ninguna complacencia en el aspecto de conformidad, de que verga, ya lo logré, y ahorita qué, bueno, ahorita qué es una pregunta excelente. Ahorita qué, ahorita yo estoy en la selección, pero yo quiero ser el número uno de lateral izquierdo. ¿Me entiendes? Entonces son pasos que a medida tú vas consiguiendo el éxito, siempre se suma otra cosa más.
Yo quería comprar mi primera casa, la compré. Ahorita quiero la segunda, la compro. Y después quiero la tercera y así voy sucesivamente. Entonces te mantiene el éxito es una constante pelea de toda tu vida, en siempre buscar lo mejor de ti, siempre ser la mejor versión de ti y exigirte al máximo en querer superarte cada día más. Yo ahorita hago, por darte un ejemplo, en el tema del fútbol, en 10 metros te lo corro en 11 segundos. Yo quiero correr los 10 metros en 10. Y así, o sea, siempre colocarte algo para mejorarte en el día a día. Creo que esa es la clave del éxito. Va muy de acuerdo a lo que es Mamba Mentality de Kobe Bryant. No sé Sí, si lo habías escuchado. sí, no, Eso totalmente. de siempre superarte a ti mismo. Este, y ese éxito, velo como que no algo que ya lograste, sino que es toda la vida. Toda la vida se trata de eso, de siempre superarte a ti mismo y nunca ser conforme con lo que ya lograste. Entonces, al fin y al cabo, lo que te digo, yo llegué a la selección y por más que lo vea como un éxito, no ha terminado eso todavía. ¿Me entiendes? Eso sigue, esa lucha sigue. Igualito con el mundo de los negocios. Es algo que para mí, por más que siga consiguiendo objetivos, siempre quiero hacer las cosas mejor para el siguiente negocio, este, la siguiente inversión que vaya a hacer. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, Fútbol y Negocios, el podcast de New Winners, y ojalá podamos pronto volver a tener otra conversación. Claro que sí. Gracias a ti, mi pana. Un fuerte abrazo. Igualmente.